Creo que importante también cuidar la integridad del peleador, cuidar la vida de un peleador. A los 52 años, Juan Manuel Márquez finalmente rompe su silencio y admite lo que todos sospechábamos, revelando detalles que durante más de una década permanecieron ocultos tras su retiro, las derrotas controversiales contra Pacquiao y la negativa a la quinta pelea que dejó al mundo del boxeo en shock. Hoy conocerás los secretos que explican su silencio prolongado, las lesiones crónicas que casi lo obligan a retirarse, los rumores de presiones externas y decisiones cuestionables de su equipo, y la verdad sobre cómo la gloria y la fama a veces pesan más que un cinturón mundial. Este video no es solo un repaso de su carrera, sino un viaje a los momentos más polémicos y humanos de un ídolo que todos creíamos conocer. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campana, porque tu apoyo ayuda a que podamos crear más contenido de calidad y llevarte todos los secretos detrás de los grandes protagonistas del deporte y la vida real. Dale me gusta si te impacta la historia, y si puedes, apóyanos con un super thanks, para ayudarnos aún más a mantener este canal activo y fuerte. Si no, simplemente deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de Márquez. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este video te dejará sin palabras y cambiará para siempre la forma en que miras la historia del gran campeón mexicano. Diciembre de 2012 marcó un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria del boxeo mundial. Juan Manuel Márquez, con su precisión y paciencia legendarias, conectó un gancho de derecha que derribó a Manny Pacquiao en el sexto round de su cuarto enfrentamiento. Fue un nocaute histórico, celebrado no solo en México sino en todo el planeta, un golpe que terminó con años de rivalidad y elevó a Márquez a la cima del respeto internacional. La victoria no fue solo personal, representó una redención nacional para México, un país que llevaba años esperando que su ídolo concretara la hazaña que parecía imposible. Sin embargo, tras aquella noche gloriosa, algo cambió. Mientras los fanáticos esperaban anuncios de nuevas peleas, contratos y retos, Márquez desapareció del ojo público. No hubo celebraciones prolongadas ni giras mediáticas. Su silencio fue repentino y profundo, dejando a millones preguntándose qué lo motivaba a alejarse del ring cuando estaba en la cúspide de su carrera. Incluso cuando se le ofrecieron sumas millonarias para una quinta pelea contra Pacquiao, Márquez sorprendió al mundo al declinar la oportunidad. La decisión fue desconcertante. ¿Por qué rechazar una revancha que todos creían inevitable y lucrativa? Durante más de una década, el púgil mexicano se mantuvo lejos de los reflectores, dejando que rumores y especulaciones llenaran los vacíos que su ausencia creó. Sus seguidores, medios de comunicación y analistas del boxeo intentaron descifrar los motivos detrás de su silencio. ¿Fue por desgaste físico, decisiones de su equipo, o un deseo de preservar su legado intacto? Las preguntas persistieron, mientras Márquez mantenía una discreción absoluta. Lo que pocos sabían es que detrás de su retiro temporal existían factores cuidadosamente considerados, decisiones tomadas no solo por él, sino en coordinación con su equipo más cercano. La estrategia parecía simple desde afuera, mantenerse alejado del ruido mediático y proteger la integridad de una carrera que ya había alcanzado la perfección de manera simbólica. Sin embargo, ese silencio también dejó un halo de misterio que durante 12 años mantuvo al público en constante especulación. Ahora, a sus 52 años, Juan Manuel Márquez está listo para revelar aquello que todos sospechábamos pero nunca se atrevieron a confirmar. Lo que parecía un retiro definitivo es solo el preludio de una historia que finalmente será contada. Su voz, hasta ahora ausente, promete arrojar luz sobre decisiones, sacrificios y verdades ocultas que marcaron no solo su vida, sino la historia del boxeo mexicano. Juan Manuel Márquez nació el 23 de agosto de 1973 en la colonia Iztacalco, un barrio humilde de Ciudad de México. Desde sus primeros años, la vida no le ofreció comodidades, el ambiente era difícil y las oportunidades escasas. A los 5 años, enfrentó uno de los golpes más duros de su existencia. Su padre los abandonó, dejándolo a él y a su hermano Rafael al cuidado de su madre, Esperanza. Esa ausencia paterna dejó un vacío profundo, pero también encendió en Márquez un fuego que moldearía su carácter. Su madre trabajaba jornadas dobles como costurera, enfrentando el cansancio diario para sostener a sus hijos. Su esfuerzo constante y sacrificio silencioso se convirtieron en ejemplo de resiliencia para Juan Manuel. Aun siendo tan joven, comprendió que la vida requería esfuerzo, disciplina y determinación. La ira y la frustración por la ausencia de su padre no se tradujeron en rebeldía destructiva, en cambio, encontraron un canal positivo, el boxeo. Desde pequeño repetía para sí mismo, quiero ser fuerte,
palabras que se convertirían en su mantra durante toda su carrera. Rafael, su hermano mayor, fue su primer guía en el deporte. Inspirado por los pasos de Rafael, Juan Manuel comenzó a entrenar de manera improvisada, usando lo que tenía a su alcance. Uno de los escenarios más emblemáticos fue bajo un puente cercano a su casa, donde la sombra del concreto se convirtió en su primer gimnasio. Entre golpes y esquivas imaginarias, desarrolló coordinación, fuerza y resistencia desde muy pequeño. Cada entrenamiento era un desafío, cada golpe una lección de paciencia y técnica. La disciplina de Márquez se hizo evidente desde aquellos años. Mientras otros niños jugaban en las calles, él perfeccionaba su puñetazo, sus esquivas y su resistencia física y mental. No había lujos ni comodidades, solo la determinación de un joven decidido a cambiar su destino. Cada sacrificio, cada entrenamiento improvisado, cimentaba los cimientos de un futuro campeón. Estos años de lucha silenciosa y constante moldearon no solo su habilidad en el ring, sino también su carácter. La combinación de pobreza, abandono y esfuerzo maternal creó un joven obsesionado con la perfección, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por alcanzar la grandeza. Lo que comenzó como un escape de la realidad se transformó en la base de su legendaria carrera. Así, la historia de Márquez nos recuerda que incluso en la adversidad más intensa, la determinación y el sacrificio pueden forjar a un campeón. Y mientras su infancia quedaba atrás, un camino lleno de desafíos y glorias comenzaba a abrirse ante él, preparado para marcar la historia del boxeo mexicano. La adolescencia de Juan Manuel Márquez estuvo marcada por desafíos que habrían desanimado a muchos. Crecer en la colonia Iztacalco implicaba enfrentarse no solo a la pobreza, sino también a la discriminación social y al prejuicio. En la escuela, los insultos eran constantes, pero hubo un episodio que quedó grabado en su memoria. Un profesor lo humilló públicamente frente a toda la clase, cuestionando su inteligencia y su origen humilde. Ese momento de vergüenza no lo quebró, por el contrario, despertó en él una determinación férrea de demostrar su valía en cada aspecto de su vida. En 1992 llegó su debut profesional. Por aquel primer combate recibió apenas 400 pesos, una suma modesta que contrastaba con la grandeza de lo que comenzaba a construir. Sin embargo, la recompensa no estaba en el dinero, sino en la experiencia y en la oportunidad de mostrar su talento. Rápidamente, su estilo preciso y calculador lo hizo destacar. Fue apodado el asesino técnico por su habilidad de derrotar a oponentes sin depender de la fuerza bruta, sino del análisis, la paciencia y la estrategia. Estas primeras victorias consolidaron su reputación y reforzaron su confianza. Cada combate, por pequeño que fuera, servía como preparación para desafíos mayores. La combinación de talento natural, disciplina obsesiva y la determinación de superar su pasado violento lo convertían en un boxeador distinto, listo para enfrentar retos que pondrían a prueba no solo su habilidad, sino su carácter. A medida que la carrera de Márquez avanzaba, la calle y la adversidad quedaban atrás, dando paso a una leyenda en formación, pero el camino hacia la gloria aún estaba lleno de obstáculos que pondrían a prueba su fuerza y su espíritu. A pesar de haber acumulado más de 30 combates profesionales, Juan Manuel Márquez permanecía en gran parte en la sombra del boxeo mexicano. Mientras otros púgiles como Marco Antonio Barrera y Eric Morales se convirtieron en nombres conocidos y mediáticos, Márquez luchaba por recibir el reconocimiento que merecía. Su estilo técnico y meticuloso, aunque brillante, era considerado menos vendible para la industria del boxeo, que privilegiaba el espectáculo sobre la estrategia. Esto significaba que, a pesar de su talento, los reflectores rara vez se posaban sobre él. Su paciencia y disciplina, sin embargo, no flaquearon. Cada combate, cada entrenamiento, era un paso silencioso hacia algo más grande. La oportunidad llegó finalmente en 2003, cuando se le presentó la posibilidad de disputar un título mundial. El rival era Manuel Medina, un boxeador experimentado y formidable. La derrota fue un golpe duro, no solo en lo profesional sino también en lo emocional, pero Márquez no permitió que el revés definiera su carrera. Aprendió de cada error, ajustó su técnica y reforzó su determinación. En 2004, su vida cambió cuando enfrentó por primera vez a Manny Pacquiao. El combate, recordado como uno de los más intensos de su carrera, casi termina en tragedia en el primer asalto. Márquez sufrió 3 caídas consecutivas, poniendo a prueba su resistencia y su temple. Sin embargo, su experiencia y disciplina lo llevaron a recuperarse de manera heroica, demostrando que no era solo un boxeador técnico, sino también un luchador con un corazón inquebrantable. Ese combate no solo consolidó su reputación en el ring,
sino que también lo transformó en un símbolo de resistencia y perseverancia. Aunque el resultado fue un empate polémico, la manera en que Márquez se levantó después de cada caída capturó la admiración del público y de sus colegas. La percepción cambió lentamente. Ya no era solo un boxeador talentoso escondido en la sombra, sino un profesional que podía enfrentar cualquier adversidad, física o mental, sin rendirse. Estos años, aunque difíciles y muchas veces ingratos, sentaron las bases de la leyenda que Juan Manuel Márquez estaba destinado a convertirse. Cada pelea, cada momento en la sombra, forjó su carácter, su paciencia y su estrategia. Lo que parecía un tiempo de espera silenciosa era, en realidad, la preparación para los desafíos que finalmente lo llevarían a la cima del mundo del boxeo, listo para escribir los capítulos más gloriosos de su historia. Entre 2006 y 2007, Juan Manuel Márquez comenzó a consolidar su lugar en la élite del boxeo mundial. Victorias importantes contra oponentes como Miguel Ángel Miki Salido y Chris Young le otorgaron el título mundial superpluma, demostrando que su técnica y paciencia no eran casualidad. Cada combate lo preparaba, paso a paso, para enfrentar al desafío que definiría su legado, Manny Pacquiao. En 2008 llegó la segunda pelea entre Márquez y Pacquiao, un encuentro que mantuvo al mundo del boxeo en tensión. El combate fue intenso, con intercambios rápidos y estratégicos, pero la decisión dividida favoreció a Pacquiao. La controversia estalló inmediatamente. En México, los aficionados gritaron «robo», indignados por lo que consideraron un fallo injusto. A pesar de la derrota, Márquez mantuvo la cabeza en alto y prometió a sí mismo que la historia aún no había terminado. 3 años más tarde, en 2011, ocurrió la tercera confrontación. Nuevamente, la decisión favoreció a Pacquiao, esta vez por decisión mayoritaria. La frustración y la indignación se repitieron, pero Márquez no dejó que los desaires definieran su espíritu. Frente a cada caída, renovaba su promesa: «Un día me levantaré y sabrán la verdad». Esa declaración no era solo una promesa personal, era una señal de que su momento histórico aún estaba por llegar. La espera terminó el 8 de diciembre de 2012. En Las Vegas, frente a miles de espectadores y millones de televidentes en todo el mundo, Márquez conectó un gancho de derecha perfecto en el sexto round. Pacquiao cayó inconsciente sobre la lona, y el estadio se llenó de asombro. La imagen se volvió histórica, el mexicano levantando los brazos, consagrado definitivamente, mientras su rival yacía derrotado. Ese nocaute no solo fue una victoria deportiva, fue la culminación de años de esfuerzo, disciplina y paciencia. Representó la redención que México había esperado durante tanto tiempo y confirmó a Márquez como un estratega y luchador excepcional. La historia de derrotas controversiales, entrenamiento obsesivo y resiliencia culminó en ese momento épico, inmortalizando su nombre en la historia del boxeo. Después de esa noche, nadie dudaba de su grandeza. Cada golpe, cada caída y cada recuperación habían llevado a ese instante. La saga contra Pacquiao no solo definió su carrera, sino que consolidó su imagen como un símbolo de resistencia, paciencia y excelencia dentro y fuera del ring. La leyenda de Juan Manuel Márquez estaba completa, pero el misterio que lo acompañaría en los años siguientes aún estaba por revelarse. Aunque el 8 de diciembre de 2012 parecía el final perfecto de una carrera brillante, la realidad posterior fue muy diferente para Juan Manuel Márquez. La gloria en el ring no trajo consigo la paz que muchos esperaban. Las noches se convirtieron en largas horas de insomnio, pensamientos recurrentes y una sensación persistente de incomodidad. La celebración se desvaneció rápidamente, dejando espacio a la incertidumbre y a la presión constante que ahora recaía sobre sus hombros. Pronto surgió la oportunidad de la quinta lucha contra Manny Pacquiao, probablemente la más lucrativa de su carrera. Sin embargo, Márquez la rechazó repetidamente, dejando perplejos a fanáticos, promotores y medios de comunicación. La negativa no solo sorprendió por la suma económica en juego, sino porque todos esperaban que sellara su legado aún más grandiosamente. ¿Qué lo detenía? Las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos insinuaron problemas físicos, otros hablaron de posibles implicaciones de doping o el uso de sustancias ilegales. Ninguna de estas versiones fue confirmada, pero el rumor contaminó la narrativa pública. La situación se volvió aún más confusa con la llegada de un nuevo preparador físico, cuyo historial y métodos generaron preguntas y cierto recelo en el entorno de Márquez. Cambios visibles en su musculatura fueron capturados en fotos filtradas, provocando debates sobre la veracidad de su entrenamiento y la naturaleza de su preparación física. Sin embargo, Márquez evitaba dar explicaciones claras.
Cada entrevista en vivo se convertía en un reto, respondía con evasivas, frases medidas y poca información concreta, dejando a los medios y al público más intrigados que nunca. El silencio y la discreción se convirtieron en sus aliados. Mientras otros atletas aprovechaban la fama y los contratos comerciales, Márquez optó por mantenerse en un segundo plano, enfocándose en entrenamientos que pocos pudieron presenciar y evitando el escrutinio público. La combinación de insomnio, presión mediática y rumores creaba un aura de misterio alrededor de su figura. Estas sombras no disminuyeron su estatus como leyenda del boxeo, pero sí añadieron un nuevo capítulo de incertidumbre a su historia. Nadie podía anticipar con certeza los motivos detrás de sus decisiones, y cada aparente evasión alimentaba la curiosidad de fanáticos y expertos por igual. La pregunta que todos se hacían era clara: ¿qué se escondía detrás de esa negativa, de esas noches sin descanso y de esas respuestas evasivas? El mundo esperaba una explicación, y Márquez, tras más de una década de silencio, finalmente se preparaba para revelarla. Lo que había sido un retiro misterioso no era el fin, sino el preludio de una verdad largamente aguardada. Tras los años de gloria y el histórico nocaute de Pacquiao, la vida de Juan Manuel Márquez comenzó a mostrar fisuras que pocos habían anticipado. Su esposa, Erika, relató cambios profundos en su carácter, irritabilidad constante, hermetismo y una creciente tendencia a aislarse. Incluso durante el sueño, Márquez murmuraba frases inquietantes, como "no tenía que ser así, me obligaron", palabras que sembraban aún más misterio sobre lo que realmente había sucedido tras bambalinas. Mientras tanto, periodistas y exboxeadores comenzaron a insinuar posibles presiones externas y decisiones cuestionables en su entorno profesional. Las especulaciones aumentaban, pero la discreción de Márquez mantenía la verdad oculta, generando una mezcla de admiración y preocupación entre quienes seguían su carrera. Desde 2013, los problemas físicos empezaron a agravarse. Lesiones crónicas en las rodillas y caderas, sumadas a una hernia discal, afectaron no solo su rendimiento, sino también su confianza. Muchos combates y entrenamientos fueron cancelados, y la prensa comenzó a notar que el asesino técnico que se levantaba imparable tras cada caída ahora parecía vulnerable incluso fuera del ring. La posibilidad de competir sin ayudas, ya sean estrategias, suplementos o decisiones de su equipo, generaba miedo y dudas internas en Márquez, que siempre había sido un perfeccionista extremo. En 2015, una nueva pieza del rompecabezas salió a la luz. Rafael, su hermano y primer mentor en el boxeo, sugirió públicamente que algunos patrocinadores podrían haber exigido cosas no éticas para mantener contratos y apoyos. Esto provocó un choque en la prensa mexicana. Mientras algunos defendían a Márquez y comprendían la presión que enfrentaba, otros cuestionaban sus decisiones y lo acusaban de abandonar oportunidades por motivos poco claros. La división alimentó la sensación de misterio que rodeaba al púgil, reforzando la idea de que había mucho más detrás de su silencio que simples lesiones o cansancio. El impacto en su vida personal fue profundo. Márquez, acostumbrado a la disciplina y a la estructura del entrenamiento, se encontró en un terreno donde el control era parcial y las decisiones externas lo comprometían emocional y físicamente. La combinación de dolores crónicos, presión mediática, rumores de presiones externas y conflictos familiares creó un escenario donde incluso la leyenda del ring podía sentirse atrapada. Así, lo que parecía un retiro natural tras la gloria del 2012 se convirtió en un periodo oscuro de frustración, desgaste físico y cuestionamientos éticos. Los fanáticos desconocían la magnitud de lo que ocurría, mientras Márquez navegaba en silencio por un laberinto de desafíos que amenazaban su legado y su bienestar personal. Tras años envuelto en misterio y rumores, Juan Manuel Márquez eligió una vida discreta en las cercanías de la Ciudad de México. Alejado de los reflectores y de los grandes eventos, su día a día se transformó en una rutina silenciosa, donde la disciplina seguía siendo la columna vertebral de su existencia. Pocas personas saben que Márquez mantiene un gimnasio personal, donde no solo entrena para mantenerse en forma, sino que también dedica tiempo a jóvenes talentos sin recursos, compartiendo técnicas, disciplina y motivación que él mismo aprendió en la infancia. Su vida profesional se limita a apariciones esporádicas como comentarista en eventos de boxeo o como entrenador privado, evitando premiacoes, homenajes y cualquier tipo de exposición mediática que pueda romper su privacidad. Además, incorpora actividades como el ciclismo diario, que le permite ejercitarse, meditar y mantener un equilibrio físico y mental, lejos del ruido que caracteriza al mundo del deporte profesional. La pandemia fue un punto de inflexión en su vida. La pausa obligada por el confinamiento le brindó tiempo para reflexionar,
organizar sus pensamientos y revisar su trayectoria con detalle. Fue entonces cuando surgió la idea de un proyecto que había estado latente durante años: escribir un libro autobiográfico. La obra no solo buscaba relatar su carrera deportiva, sino también ofrecer una perspectiva auténtica sobre las decisiones que lo alejaron de la quinta lucha, los silencios prolongados y los momentos más difíciles tras la gloria de 2012. En 2023, Márquez comenzó a plasmar sus memorias con cuidado meticuloso. Cada palabra, cada capítulo, era revisado, corregido y ajustado hasta que él consideraba que transmitía con precisión lo que realmente había vivido. La promesa central del libro era clara: revelar la verdad detrás de sus decisiones más polémicas, compartir lo que nadie había visto sobre la preparación física, las presiones externas y la influencia de su equipo en los momentos cruciales de su carrera. Lo más importante para Márquez era mantener el control absoluto sobre la edición final. No quería que ningún rumor, malentendido o interpretación sesgada se interpusiera en su narrativa. Cada confesión debía ser auténtica, medida y verificable, siguiendo la misma disciplina que lo llevó a la cima del boxeo mundial. Así, mientras el mundo seguía admirando sus logros y leyendas pasadas, Márquez se preparaba para abrir finalmente las puertas a su historia completa. No era un acto de vanidad, sino de justicia con su propio legado: ofrecer la verdad a quienes siempre lo respetaron y, sobre todo, cerrar un capítulo pendiente consigo mismo. En septiembre de 2024, durante un evento beneficente al que asistieron figuras del deporte y medios de comunicación, Juan Manuel Márquez sorprendió a todos con una frase que dejó a la audiencia reflexionando: la gloria no siempre limpia la conciencia. Las palabras, dichas con calma y peso, revelaban que detrás de los aplausos, los títulos y la admiración popular existía una carga que había llevado durante años. Márquez continuó con otra declaración que dejó entrever la profundidad de su silencio: a veces, la verdad pesa más que un cinturón mundial. La frase no era un lamento, era una promesa de que la historia que la gente conocía sobre su carrera era solo una parte de la verdad. Por primera vez, insinuaba que sus decisiones, desde rechazar la quinta pelea hasta los años de retiro y evasión mediática, tenían motivaciones más complejas que la simple estrategia deportiva o el cansancio físico. El púgil, siempre reservado, comenzaba a mostrar que su búsqueda de la paz interior había sido el motor principal de su silencio prolongado. Reconoció que mantener la discreción y callar, aunque necesario en su momento, también había tenido un costo personal: callar también duele, admitió, dejando claro que su silencio no era indiferencia, sino un sacrificio que lo acompañó durante más de una década. En ese mismo evento, su tono cambió ligeramente: ya no había evasión ni ambigüedad. Márquez expresó que había tomado la decisión de hablar públicamente como un acto de autenticidad, de reconciliación consigo mismo y con los aficionados que siempre lo habían apoyado. Su intención no era polémica ni sensacionalista, quería brindar la versión completa de su historia, mostrando tanto los triunfos como los desafíos, las presiones internas y externas, y las decisiones que muchos habían cuestionado sin conocer el trasfondo. El ambiente se volvió solemne. Los asistentes comprendieron que no se trataba solo de palabras, era el preludio de una revelación que prometía cambiar la percepción pública sobre uno de los boxeadores más admirados de México. Cada gesto, cada mirada de Márquez mostraba determinación. Finalmente, estaba listo para levantar el velo que había cubierto su vida durante tantos años. La declaración de septiembre de 2024 marcó el inicio de un nuevo capítulo en su historia, un momento en el que el campeón, el hombre que había vencido a Pacquiao y había alcanzado la gloria internacional, se preparaba para ofrecer la verdad completa. Era la antesala de la confesión que millones esperaban, una que prometía cerrar décadas de misterio y mostrar que detrás de cada victoria y cada silencio existía un hombre buscando justicia consigo mismo y con su propia conciencia. Tras años de silencio y especulación, Juan Manuel Márquez decidió ofrecer la versión más auténtica de su historia, revelando a un público que siempre lo había admirado no solo su talento en el ring, sino también su humanidad detrás de la gloria. Su legado deportivo es incontestable: victorias memorables, récords históricos y una técnica que lo convirtió en uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Sin embargo, su verdadera contribución va más allá de los títulos y los cinturones. Márquez enseñó que la vulnerabilidad de un ídolo puede ser tan importante como su fuerza. Al admitir que algunas decisiones fueron complejas, que no todo fue blanco o negro, ofreció un ejemplo de honestidad que pocos en el deporte profesional se atreven a mostrar. Sí, me equivoqué, confesó en varias entrevistas, o matizó: sí, fue más complejo de lo que todos piensan.
Reconocer los errores no disminuye sus logros, los enmarca en un contexto humano, recordando que incluso los campeones enfrentan dilemas, presiones y contradicciones. La valentía de decir la verdad transformó la percepción pública. Márquez dejó de ser únicamente el asesino técnico o el hombre que no perdió jamás por casualidad. Se convirtió en un ejemplo de integridad y de cómo la autenticidad puede coexistir con la excelencia. Los fanáticos entendieron que detrás de cada golpe perfecto, de cada nocaute histórico, existía un hombre que también enfrentaba miedos, dudas y presiones externas. Su confesión y apertura no buscaban justificar decisiones pasadas, sino contextualizarlas. Al hablar sobre la negativa a la quinta lucha, el retiro temporal y las evasiones mediáticas, mostró que cada acción tenía un trasfondo que iba más allá de lo evidente. La complejidad de su carrera, entre victorias, derrotas controversiales y silencios prolongados, refleja la vida misma, una serie de elecciones difíciles, sacrificios y momentos en los que la conciencia pesa más que cualquier cinturón mundial. De esta manera, Juan Manuel Márquez logró una transformación definitiva, de guerrero invicto a hombre humano, de leyenda del boxeo a modelo de autenticidad. Su legado reinterpretado combina la perfección técnica con la honestidad emocional, ofreciendo a las futuras generaciones no solo un ejemplo de excelencia deportiva, sino también un recordatorio de que el verdadero valor reside en la capacidad de ser vulnerable y transparente. Así, su historia cierra un ciclo sin perder continuidad, dejando abierta la puerta a nuevas lecciones y relatos, donde la grandeza no se mide solo en victorias, sino también en la honestidad de vivir y compartir la verdad consigo mismo y con el mundo. Y así concluye nuestra historia sobre Juan Manuel Márquez. A los 52 años, finalmente admite lo que todos sospechábamos, revelando la verdad detrás de su silencio, sus decisiones y los momentos más difíciles de su carrera. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta, para no perderte ninguna historia apasionante como esta. También nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió o qué piensas sobre la confesión de Márquez. Y antes de irte, te recomiendo que veas el video que está apareciendo en pantalla ahora. Te prometo que es más interesante y apasionante que este, lleno de detalles que no querrás perderte.